Soy María Hernández Machuca y somos el equipo número 5. Vamos a presentarles la unidad 1 de la materia de morfofisiología, que son los tejidos del cuerpo humano. El objetivo de esta unidad es identificar y conocer los tejidos que conforman al cuerpo humano, así como su función y su estructura. Ruiz Ramírez Sergio Nayar. Definición de histología. La histología es parte de la biología que se encarga del estudio de las estructuras, composición y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. Tejido epitelial. El tejido epitelial se compone de láminas apretadas de células que recubren las superficies, incluyendo el exterior del cuerpo, y recubren las cavidades del cuerpo. Por ejemplo, la epidermis, que es la capa más externa de la piel, es un tejido epitelial, igual que el revestimiento del intestino delgado. Las células epiteliales nos ayudan a proteger los órganos y algunas producen moco u otras secreciones. Ciertos tipos de células epiteliales presentan vellos mínimos llamados cilios, los cuales ayudan a eliminar sustancias extrañas. Villegas Rubio María Fernanda. Tejido epitelial simple. Es uno de los 4 tipos de tejidos del cuerpo humano. Como todos los otros tipos de tejido, está formado por células que se encuentran envueltas por la matriz extracelular. Las células de este tipo de tejido se encuentran empaquetadas firmemente dentro de una pequeña MEC. De esta manera se forman láminas que recubren las superficies corporales internas y externas y órganos secretores. Las funciones del tejido epitelial son la secreción, protección, absorción, transporte y recepción sensorial especial. Tejido epitelio cuboide. Está conformado por una capa de células que son tan altas como anchas, cuando se observan en un plano perpendicular a la superficie del epitelio. En realidad, estos deberían llamarse epitelio simple isoprismático, puesto que las células en realidad no tienen 8 sino más caras, y esas caras no son regulares, son células que presentan un núcleo situado central o ligeramente basal y esférico. En algunas ocasiones presentan cilios o flagelos en su superficie apical. En otras pueden aparecer microvellosidades. Estos aparecen en numerosos lugares del cuerpo. Tapiza superficies de secreción como la glándula tiroides, de excreción como los conductos de algunas glándulas exocrinas, de protección como en la superficie del ovario y el epitelio pigmentado de la retina, absorción o excreción como en los túbulos renales y plexos coroideos, y respiratorios como los bronquios pulmonares. Mi nombre es Jessica Vanessa Coronado González. Cilindro. Sus funciones son la absorción y secreción. Por ejemplo, el revestimiento del tracto digestivo desde el cardias en el estómago hasta el ano, vesícula biliar y conductos mayores de las glándulas. Las células cilíndricas presentan un núcleo ovoide a un mismo nivel. Pueden presentar un borde estriado o microvellosidades. El epitelio columnar simple que reviste el útero, oviductos, conductos deferentes y pequeños bronquiolos y senos paranasales cilíndrico. Mi nombre es Saraí Monserrat y les voy a estar hablando acerca del epitelial pseudoestratificado. Son aquellos epitelios en que todas las células hacen contacto con la lámina basal, pero no todas alcanzan la superficie, por lo que en realidad son epitelios simples con variados tipos de células dispuestas en una sola capa, pero con sus núcleos a diferentes niveles, dando el falso aspecto de tener varias capas. Las células que no llegan a la superficie tienen una base ancha con un externo apical estrecho. En cuanto a las que llegan, tienen una base un poco más estrecha y el extremo apical ancho.
Tejido epitelial escamoso. El epitelio escamoso consiste en células epiteliales escamosas, son establecidas en capas sobre una membrana basal. Solo una capa está en contacto con dicha membrana. Las otras capas se unen una a la otra para mantener la integridad de la estructura. Ruiz Ramírez Sergio Nayar, tejido epitelial estratificado cuboide. Este tejido también es conocido como tejido cúbico. Es muy escaso en el cuerpo y se encuentra solamente en los conductos de las glándulas sudoríparas. Suele estar compuesto por 2 células cuboides y las más superficiales suelen ser de menor tamaño. Como su nombre lo indica, las células que componen este tejido tienen una forma cuboide y sus núcleos suelen ser redondeados, localizados en la parte basal de las células. Algo importante a mencionar es que es un tejido de pocas capas celulares. Generalmente cuentan con 2 capas, a lo mucho 3, pero la mayoría de las veces se encuentran solamente con 2 capas. Epitelio de transición. El epitelio de transición o transicional, llamado así porque se pensaba que era una transición entre epitelio plano, estratificado y cilíndrico estratificado. Es conocido por su creatividad de revertir las vías urinarias desde los cálices renales hasta la uretra. Está compuesto de varias capas de células, las localizadas basalmente, células basales. Por encima de estas se encuentran las células poliédricas. Las más superficiales son cúbicas con un extremo apical convexo, frecuentemente binucleados. Las células varían su forma de acuerdo al grado de distensión. En estado de contracción, las células están en forma cilíndrica. En estado dilatado, las células modifican su forma y se observan las 2 capas de células cúbicas o planas. Este tejido estaba asociado con las terminales nerviosas. Tejido conectivo. Tejido epitelial glandular. Las glándulas epiteliales, a diferencia de las glándulas en cubierta, se encuentran incluidos en el tejido conectivo. De hecho, este tejido forma un sostén que vendría siendo llamado estroma del tejido epitelial funcional, que vendría siendo llamado parenquima, formando así órganos que generalmente reciben el nombre de glándulas. Características generales. Están constituidas por células epiteliales especializadas en utilizar moléculas acarreadas por la sangre para transformarlas mediante la síntesis en macromoléculas. En mayor o menor medida, todas las células vivas son secretoras, pero algunas están especializadas en esta función. Secreción es la liberación de sustancias por parte de las células al medio extracelular, teniendo estas sustancias un propósito en fisiología del organismo. Las células secretoras se suelen asociar para formar glándulas, aunque no siempre es así. Típicamente una glándula es una asociación grande y compleja de células cuya principal función es la secreción, pero a veces existen células aisladas o agrupaciones pequeñas de células que se localizan entre los epitelios de revestimiento o tejidos internos y que también están especializados en la secreción. Durante su formación embrionaria, las glándulas se originan a partir de un epitelio de revestimiento. En función de cuál sea el destino de sus productos de secreción, se denominan exocrinas. Si el producto queda al exterior del cuerpo, por ejemplo, la piel, conductos respiratorios o digestivos, o endocrinas, cuando el destino final de su producto es el torrente sanguíneo o el espacio intracelular. Ruiz Ramírez Sergio Nayar, tejido conectivo. Iniciamos hablando del tejido conjuntivo, que pertenece a los tejidos conectivos, el cual es un conjunto heterogéneo de diversos tejidos orgánicos, los cuales comparten un origen común a partir del mesenquima embrionario del mesodermo. Su función primordial es la de sostén e integración sistemática de los organismos. Tiene participación en la cohesión y separación de los tejidos tisulares que integran los órganos y los sistemas, además de que es un
una vía logística por la cual se realiza la distribución de los sistemas o de las estructuras vasculonerviosas. Al momento de hablar de lo que compone este tejido, al igual que los otros tejidos, está constituido principalmente por células y componentes extracelulares, siendo la sustancia fundamental y las fibras de los elementos de los cuales dependen mayoritariamente para obtener las características morfofisiológicas de los tejidos conectivos en general. A continuación mencionaremos algunas células o elementos que componen estos tejidos, los cuales son las células mesenquimales, las células reticulares, los fibroblastos, los glóbulos blancos y los adipocitos o células adiposas. En cuestión de las funciones de este tipo de tejidos tenemos el sostén estructural, sostén metabólico y nutricional. En estos tejidos podemos realizar diversas clasificaciones, iniciando con la clasificación morfofuncional. Tenemos el tejido conjuntivo especializado y el tejido conjuntivo no especializado. A partir de estas podemos realizar diversas clasificaciones. Tenemos en los no especializados al tejido conectivo laxo, el cual es irregular y se divide en tejido mucoso o gelatinoso, tejido reticular y tejido mesenquimal. Además está el tejido conectivo denso, el cual se divide en tejido conectivo denso regular y tejido conectivo denso irregular. Finalmente tenemos al tejido conjuntivo especializado, el cual se divide en tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y tejido hematopoyético. Y en el tejido hematopoyético. Y finalmente el almacenamiento de reservas energéticas. Ruiz Ramírez, Sergio Nayar. Tejido conectivo vascular o sanguíneo. Es un tejido conectivo especializado, el cual está compuesto por elementos firmes y por plasma sanguíneo. Es un tejido conectivo circulante, el cual integra una región a otra del cuerpo. La sangre viaja mediante los vasos sanguíneos a través de todo nuestro cuerpo durante toda nuestra vida debido al bombeo del corazón. Está compuesto por los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y por las plaquetas, además del plasma sanguíneo, claro está. También debemos de decir que este tejido se encarga de llevar las sustancias necesarias a las células para que consigan o lleven a cabo sus procesos vitales, y también es el encargado de llevarse los residuos o los desechos. El volumen del plasma de la sangre en el cuerpo humano es de 5 litros, lo que equivale a un aproximado del 8% de nuestro peso total. Laxo o areolar. El tejido conectivo laxo se caracteriza por la presencia de células y componentes extracelulares de la matriz en proporción es más abundante que las componentes fibrilares. Hay varios subtipos de tejido conectivo laxo. Tejido conectivo mucoso es un tejido conectivo laxo en el que predominan la sustancia fundamental amorfa compuesta por ácido hialurónico. Tejido conectivo reticular. El tejido reticular de tejido conectivo laxo se caracteriza porque abundan las fibras reticulares halófilas compuestas por colágeno de tipo 3. Dan un aspecto de entramado de red tipo malla en el que se distribuyen fibroblastos separados por la matriz. Tejido mesenquinal. El tejido mesenquinal compone el mesenquima embrionario o la totalidad de los tejidos conectivos diferenciados sin diferenciación en el tejido embrión. Estos tejidos son ricos en células mesenquimales que por diferenciación aportan de células específicas para cada tipo de tejido maduro. Adiposo. Es una variedad especializada de tejido conjuntivo por un grupo de células denominadas adipocitos o células adiposas, especializadas en almacenar grasas o lípidos, sustancias consideradas como la fuente de reserva de energía química más importante de un organismo animal. Conectivo denso. El tejido conectivo denso brinda conexión, soporte y separación entre todos los otros tipos de tejidos del cuerpo. Como todos los otros tipos de tejido del cuerpo, el tejido conectivo denso cuenta por células rodeadas de un comportamiento fluido denominado matriz extracelular.
Con base a sus células y estructuras de la MEC, podemos reconocer los dos tipos de tejido conectivo, lo que es el tejido conectivo denso y el tejido conectivo especializado. Este tejido está formado por haces paralelos de fibras elásticas gruesas. El espacio entre estas fibras está ocupado por fibras colágenas finas y fibroblastos aplanados. Es una variedad de tejido fibroso denso en el cual las fibras conectivas presentes corresponden a fibras o láminas elásticas dispuestas en forma paralela. Su riqueza en fibras elásticas confiere al tejido su color amarillo típico y gran elasticidad, evidentemente. Es un poco frecuente encontrándose, por ejemplo, en los ligamentos amarillos de la columna vertebral, en las cuerdas bucales y en el ligamento suspensor del pene. El tejido conectivo elástico forma capas en la pared de órganos huecos sobre cuyas paredes actúan presiones desde adentro, como es el caso de los pulmones y de vasos sanguíneos. El tejido conectivo elástico, la arteria aorta es conectivo reticular. Es una variedad de tejido conjuntivo especializado que forma una malla tridimensional estable, que otorga un soporte estructural a las células migratorias de órganos relacionados directamente con los leucocitos de la sangre, como son el vaso, los ganglios linfáticos y la médula ósea hematopoyética. Las células reticulares que corresponden a fibroblastos especializados que secretan las microfibrillas de colágeno 3, las que se asocian en manojos formando las fibras reticulares. Estas se disponen formando una malla fibrilar fina a lo largo de la cual se ubican las células reticulares, cuyos procesos envuelven las fibras reticulares y a la escasa sustancia fundamental. El sistema trabecular, formado por la asociación de fibras y células, genera matriz con características en la cual células y fluidos pueden desplazarse. Ruiz Ramírez Sergio Nayar. Tejido conectivo cartilaginoso, también conocido como cartílago. Este es un tejido conectivo altamente especializado compuesto por células condrógenas, fibras colagenosas, elásticas y con matriz extracelular. Es parte del páncreas embrionario y a toda pieza que esté formada por tejido cartilaginoso se le conoce como cartílago. Los cartílagos no poseen vasos sanguíneos, nervios ni vasos. Los cartílagos sirven para acomodar la superficie de los condolios femorales a las cavidades glenoideas de la tibia, además de que amortiguan al momento de caminar y saltar y previenen el desgastamiento por roce. También le dan cierta movilidad a las articulaciones. Dicho de otra forma, los cartílagos son una estructura de soporte que dan cierta movilidad a las articulaciones porque permiten realizar movimientos articulares, además de que evitan el desgaste por rozamiento. Otra cosa muy importante a mencionar es que las terminaciones óseas de las articulaciones están cubiertas por cartílago linfáticos. El tejido conectivo hialiano. Este es un tipo de tejido conectivo que se localiza en múltiples partes del cuerpo y la cual está formada por células que no necesitan de irrigación ni de inervación para poder mantenerse sanos y funcionando correctamente. Es una forma especializada de tejido conectivo compuesto por células y componentes extracelulares. Los condrocitos están aislados en la abundante matriz extracelular. No contiene vasos ni terminaciones nerviosas. Se nutre a través de la sustancia fundamental. Una de sus generalidades sería que su consistencia es rígida, su superficie es ligeramente elástica y muy lisa.
Como función podría estar el soporte, reviste las superficies articulares facilitando el movimiento. El tejido cartilaginoso no posee vasos sanguíneos, es nutrido por los capilares del tejido conjuntivo. No tiene vasos linfáticos ni nervios. Los cartílagos están envueltos por una vaina conjuntiva, el pericondrio. Rodríguez Ruiz Araí Montserrat. Conectivo óseo, tipo de tejido especializado de tejido conectivo, constituyente principal de los huesos en los vertebrados. El tejido óseo compuesto por células y componentes extracelulares calcificados que forman la matriz ósea. Se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia tanto a la tracción como a la compresión. Las células específicas del tejido óseo de los huesos, donde este tejido se renueva y se reabsorbe continuamente gracias a la actividad de las células específicas. Estas vienen siendo los osteoblastos, responsables de la formación del tejido óseo nuevo. Los osteocitos son los osteoblastos maduros y desarrollan una actividad menor. Los osteoclastos se encargan de reabsorber o eliminar la materia ósea. Ruiz Ramírez Sergio Nayar. Tejido conectivo vascular o sanguíneo. Es un tejido conectivo especializado, el cual está compuesto por elementos firmes y por plasma sanguíneo. Es un tejido conectivo circulante, el cual integra una región a otra del cuerpo. La sangre viaja mediante los vasos sanguíneos a través de todo nuestro cuerpo durante toda nuestra vida debido al bombeo del corazón. Está compuesto por los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y por las plaquetas, además del plasma sanguíneo, claro está. También debemos de decir que este tejido se encarga de llevar las sustancias necesarias a las células para que consigan o lleven a cabo sus procesos vitales, y también es el encargado de llevarse los residuos o los desechos. El volumen del plasma de la sangre en el cuerpo humano es de 5 litros, lo que equivale a un aproximado del 8% de nuestro peso total. Debemos de aclarar que el volumen y el aproximado del porcentaje del peso corporal mencionados anteriormente son específicamente para una persona adulta. La morfología, número y proporciones de los diferentes tipos celulares son indicadores de los cambios patológicos que se pueden presentar en el cuerpo humano. Las partes o lo que forman este tejido sanguíneo, a la sangre, son producidos a nivel de la médula ósea. Tejido muscular. Este tejido se categoriza en 3 tipos diferentes: esquelético, cardíaco y liso. Cada tipo de tejido en el cuerpo tiene una estructura única y una función específica. El músculo esquelético mueve los huesos y otras estructuras. El músculo cardíaco contrae el corazón para bombear sangre. Como sabemos, el sistema muscular en general está formado por un conjunto de tejidos con la capacidad de cambiar de forma, estirarse, deformarse. Y todo lo que se encarga de mover el sistema muscular es el sistema nervioso, que coordina la contracción de los distintos sistemas musculares y Músculo estriado. Es el nombre que se le da en la fisiología a todos aquellos tejidos musculares especializados que forman parte en la composición interna de la musculatura de las extremidades, tronco y corazón. También es un tipo de tejido que funciona con la contracción voluntaria. ¿A qué me refiero a que funciona con la contracción voluntaria? Bueno, me refiero a que se activa solamente cuando la persona quiere realizar un movimiento en específico. Es por esa razón que en su interior está formado por células estriadas y cada uno con un núcleo situado en los extremos del músculo. Liso. El músculo liso se encuentra en la pared del tubo digestivo, en los conductos de ciertas glándulas, en algunos conductos respiratorios, en el útero y en las paredes de los vasos sanguíneos, entre otros lugares. Está formado por células largas y fusiformes con un núcleo alargado y en posición central.
La organización de las células musculares lisas es diversa y se adapta a la función que desempeña. Así, pueden aparecer aislados en el tejido conectivo formando haces muy pequeñas que conectan los bulbos pilosos o formando láminas concéntricas en el aparato digestivo. Su contracción se produce por inervación desde las células del sistema nervioso autónomo. Este tipo de tejido muscular compuesto por fibras musculares estriadas ramificadas que se anastomosan para formar una red tridimensional que constituye el miocardio. Las células cardíacas se separan entre sí en medio de unas estructuras llamadas discos intracelulares. La estriación de las células es parecida a las del músculo esquelético. Entre las fibras musculares existe un abundante endomisio rico en capilares sanguíneos y linfáticos, así como en fibras nerviosas. Rodríguez Ruiz Saraín Montserrat. Tejido nervioso. El tejido nervioso comprende un importante número de células específicas, denominadas neuronas y células neurogliales. Este tejido está distribuido por todo el organismo como una red de comunicaciones constituyendo el sistema nervioso. Convierten en impulsos nerviosos los diversos estímulos que llegan al organismo. También coordinan el funcionamiento de los distintos órganos y sirven de sustrato morfológico para las funciones nerviosas superiores. El tejido nervioso se halla disperso por todo el organismo, entrelazándose y formando una red de comunicaciones que constituyen el sistema nervioso. Hay una gran variedad de formas y tamaños de neuronas. Estas se encargan de transmitirlos, son células de vida prolongada muy especializadas que no se dividen. La mayor parte de las neuronas están compuestas por 3 partes definidas: celular, un cuerpo celular, múltiples dendritas y un solo axón. Ruiz Ramírez Sergio Nayar. Neuronas. Estas existen en varias formas, tipos y tamaños. Son las encargadas de recibir y transmitir los impulsos nerviosos. Tienen una vida prolongada, son muy especializadas y no se dividen. Sus componentes son el cuerpo celular, las dendritas y el axón. Morfológicamente se pueden clasificar como neuronas unicelulares, neuronas bipolares y neuronas multipolares. También están las neuralgias, que son grupos de células que ayudan en sus funciones vitales a la neurona, como el sostén, la nutrición, las defensas, etc. Dentro de estas células se encuentran las células de microglía, las células ependimarias, los astrocitos, los oligodendrocitos y las células de Schwann. Fibras nerviosas. Se denomina fibra nerviosa el conjunto de axón y su envoltura en el sistema nervioso central. Podemos encontrar fibras mielínicas y amielínicas. Las vainas que envuelven a los axones del sistema nervioso central está formado por prolongaciones de digodendrocitos. Las fibras mielínicas. En estas fibras las células envolventes se desarrollan en espiral y sus membranas forman un complejo lipoproteico denominado mielina. Una fibra nerviosa mielínica es aquella que está rodeado por una vaina de mielina. La vaina mielina no forma parte de la neurona, sino que está construida por una célula de sostén, y en el sistema nervioso central de la célula del sostén es el digodroncito. En el sistema nervioso central periférico se denomina célula de Schwann. Las fibras amielínicas son aquellas acciones que no están recubiertos por mielino. Esto se debe a que la célula de Schwann la rodea solo parcialmente, permitiendo la entrada de líquido extracelular, por lo que conducirá a la información de forma diferente a las fibras mielínicas. Las células de Schwann protegen a los axones, mas no los aíslan.